Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a tener dos entrevistas. La primera de ellas es con respecto al tema del el Plan Urbano Metropolitano de Lima, es decir, cuánto digamos, tenemos claro, tienen claro en general los constructores, tienen en general, digamos, las personas de a pie, que va a ir desarrollándose Lima en su aspecto urbano, en el tema de vías de comunicación, el tema de hacia dónde vamos a crecer, si existe o no existe un plan, y cuánto está afectando el hecho de la existencia o no de este plan a la ciudad. Así que para eso hemos invitado al señor Jaime Rodríguez Larraín, él es presidente de CIJ Constructores. En la segunda parte del programa vamos a estar con Pamela Batífora, ella es una abogada especialista en temas inmobiliarios del estudio Rodrigo Elías y Medrano, y vamos a conversar con ella sobre, digamos, qué tipo de consideraciones las personas que compran, por ejemplo, un departamento y lo compran en planos, o sea, no lo compran independizado, van a tener que tomar en cuenta para evitar problemas futuros, por ejemplo, como el hecho de que exista la posibilidad de que una entidad financiera embargue el local sobre el cual se está construyendo el edificio. Y esto es importante, por ejemplo, para todas las personas que están comprando viviendas, porque la mayoría de viviendas que se compran ahora no se compran, digamos, como viviendas terminadas, y es importante que ustedes sepan cuáles son las consideraciones legales que deberían tener para evitar problemas futuros. Y en la última parte del programa vamos a hablar sobre la decisión que se tiene que tomar ahora en el sistema privado de pensiones con respecto a ir hacia la comisión mixta o la comisión por saldo en el futuro, después dentro de 10 años, o la comisión por remuneración, llamada también comisión por flujo, o la comisión sobre el sueldo. Vamos a hablar, en realidad yo voy a hacer una explicación sobre este tema, y voy a tratar de hacer de una manera bastante didáctica para que la gente nos entienda cuáles son las dos decisiones principales que usted va a tener que tomar y adicionalmente a eso, digamos, cómo tendría que definir si es que le conviene una u otra opción. Así que el día de hoy, esta noche, vamos a empezar con el señor Jaime Rodríguez Larraín, presidente de CIJ Constructores, con respecto al tema del Plan Urbano Metropolitano. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Luis Alexis. Encantado de estar acá. Buenas noches. ¿Hay un plan urbano metropolitano? ¿Tenemos un plan urbano actualmente o no? Que yo sepa, no. Creo que había uno y que ha vencido en plazo en el 2010, tengo entendido, pero por lo menos no existe uno que podamos saber los constructores que hay, ¿no? ¿Y por qué es tan importante tener un plan urbano metropolitano? Yo creo que es importante porque ahorita las decisiones de lo que son zonificaciones o hacia dónde puede ir un inversionista que quiere invertir en el negocio inmobiliario está dado por una serie de actores que son los distritos. Los distritos proponen una zonificación de acuerdo a su mejor interés y tiene que ser ratificado por Lima Metropolitana. Pero no existe algo orgánico que pudiera decir hacia dónde va el desarrollo de la ciudad. Es decir, digamos, alguien que quiere hacer un proyecto inmobiliario, que ahora hay un montón de gente que se metió al sector construcción y que hace un solo proyecto inmobiliario, pero digamos que hay excedentes y quiere entrar al negocio. No tiene, digamos, una claridad, un mapa que diga, mira, ¿sabes qué? Por acá va a venir el crecimiento y es más, hay vías de comunicación, digamos, no vas a tener problemas con Sedapal y va a haber agua, digamos, para toda la gente que vive en el edificio. Eso no existe actualmente. No. Entonces, hay otras capitales en Sudamérica que sí lo tienen. Entonces es muy fácil saber hacia dónde van a ir las vías de comunicación, hacia dónde están invirtiendo en servicios y cuál es, digamos, la zonificación legal que existe por sectores, con lo cual te permite a ti tomar una decisión de inversión, ¿no? O sea, lo ideal sería que existe un ente central que ordene esto, en la cual tienen que participar las municipalidades distritales con Lima Metropolitana y obviamente con el Ministerio de Vivienda, que regule y ordene todo esto, ¿no? Es decir, básicamente es que coordine, que para una planificación pues a 15, 20 años, hacia dónde queremos que vaya la ciudad, cuáles son las zonas de alta densidad, cuáles son las zonas de baja densidad, cuáles son las zonas que pueden desarrollarse hacia un mercado corporativo que es importantísimo. Estamos viendo pues que continuamente están llegando inversiones, nuevas empresas, nuevas compañías y se genera toda una demanda por oficinas, por retail. Y sin embargo no hay terrenos, no hay zonas donde uno puede proyectarse, ¿no? Pero este tema en realidad es un tema que no solamente le corresponde ser visto a la Municipalidad Metropolitana, sino es en todo el Perú. No, claro. Estamos hablando, lo que está sucediendo ahora, que no sucedía probablemente no lo veías hace 10, 15 años,
es el hecho de que varias empresas constructoras están empezando a construir sistemáticamente, inclusive retail, digamos, las aveas, claro. Toto, etcétera, cines, etcétera, están comenzando a ir a provincia y por lo tanto en provincia también va a haber una necesidad definitivamente de tener digamos, un crecimiento orgánico, ¿no? Así es. Yo me acuerdo que en la década del 80, a principios de los 90, existía el Plan NET, que creo que fue, si mal no recuerdo, fue iniciado por el gobierno del arquitecto Belaúnde y después creo que se siguió durante el primer gobierno de Alan García, ¿no? Pero después se desactivó. Y fue un esfuerzo bien interesante porque se comenzó a trabajar a nivel de municipalidades, a nivel de municipalidades metropolitanas, Ministerio de Vivienda, y también nos llamaron a muchos empresarios privados, ¿no? Ahora, el tema del plan, el hecho de no exista actualmente un plan urbano, que entiendo que va a existir, espero este año o máximo el próximo año, entiendo que se está trabajando en eso, el hecho de que no exista, ¿qué impacto está teniendo actualmente en el mercado? Bueno, existe un gran desorden, pues, ¿no? Y lo estamos viendo y eso genera, pues, la incomodidad que vemos en la mayoría de los vecindarios, porque obviamente muchas veces, pues, los promotores compramos terrenos y en una misma cuadra, pues, compran 2 o 3 o más promotores, ¿no? Y se comienzan a construir diversos tipos de edificación, ¿no? Entonces, todo esto porque no existe algo coordinado, ¿no? O sea, si nosotros sabemos claramente que algo se sabe con las zonificaciones existentes, ¿no? Pero igual creo que debería de existir algo mucho más orgánico a nivel de Lima en general, ¿no? No que cada distrito tenga sus zonificaciones que las aprueban por Lima Metropolitana y que tú vas y te acoges a esa zonificación para hacer lo que tú quieres hacer. Ahora, el tema del plan urbano también impacta digamos, en la gente de a pie, en la gente común y corriente, por el hecho, por ejemplo, el tema del costo del transporte o del tiempo de viaje también, ¿no? Es decir, el hecho, por ejemplo, que la mayoría de gente trabaje en ciertos lugares de Lima y viva en otros, implica obviamente también un costo de transporte en horas hombre, en tiempo de ir al trabajo y regresar al trabajo, que en Lima para mucha gente es bastante alto. Y entiendo que, digamos, parte de lo que se quisiera hacer, algunas iniciativas privadas es tratar de, digamos, que los trabajos, los lugares de las oficinas estén cerca también de los lugares donde la gente vive, para que de cierta forma se vaya descentralizando Lima urbanísticamente también, ¿no? Porque finalmente si todo el mundo, digamos, trabaja en los mismos lugares donde siempre se ha trabajado, el problema sigue siendo que toda la gente viene desde los alrededores hacia el centro, digamos, y genera una complicación mayor, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros lugares en el mundo donde, digamos, en la misma capital, tienes diferentes lugares donde son ciudades dormitorios, pero no solamente dormitorios, también trabajan, hay universidades, etcétera. Es decir, tiene su propia lógica de vida, sí, ¿no? Mira, hasta hace unos años los 2 centros de oficinas corporativas claramente establecidos en Lima era el centro de Lima y después fue San Isidro. Ahora ha salido todo el polo de Surco. Pero las personas que vienen a trabajar esos sitios generalmente viven, pues, en zonas periféricas, ¿no? Sobre todo mucho personal de apoyo, o gente que viene del centro de Lima, del RIMAC, de Magdalena a trabajar a Surco. Y esa gente, pues, le toma 2 horas trasladarse a su centro de trabajo, ¿no? Ahora, entonces, sí, si existiera un plan urbano, es muy fácil, digamos, hasta inclusive la planificación del transporte, ¿no? Porque ahora están saliendo, pues, todo este ordenamiento de transporte que está haciendo la Municipalidad de Lima, pero es para apagar el incendio, ¿no? O sea, es para tratar de agilizar lo que existe actualmente. Pero lo que se debería hacer es planificar hacia dónde queremos que la ciudad vaya en 20 años y comenzar a planificar a partir de ahí todo lo que son servicios, incluyendo el transporte. Porque si no, de acá a 20 años volvemos a colapsar. Y es, por ejemplo, parte de lo que está sucediendo ahora con el crecimiento de la ciudad es Caraballo, por ejemplo. Claro. En Caraballo tú lo ves bastante claro. En Caraballo está aumentando la cantidad de proyectos de vivienda, por lo tanto va a haber digamos, yo me imagino que acá en 5 o 10 años va a haber un interesante número de personas que vivan directamente en Caraballo y no es que esté tan cerca, digamos, movilizarse es complicado, con lo cual eventualmente probablemente las vías de acceso se tendrían que estar pensando desde ya hacia el futuro. Así es. Y es parte de lo que debería estar en el plan. Así es. Es parte de lo que debería estar en el plan, ¿no? Entonces, cuando tú ya vas planificando, dices, no, acá esta zona va a ser, pues, residencial, con sus respectivas zonas de educación,
zonas de hospitales, zonas de servicios, y por acá va a pasar tal carretera, tal línea de metro, tal línea de tren, y de esa manera se va haciendo un ordenamiento, una planificación ordenada de lo que debe ser el crecimiento de Lima. Porque Lima era una ciudad chica, mediana, hasta los 60, y a raíz de todas las invasiones que hubieron, comenzaron a cortar pues el crecimiento de Lima. O sea, nunca se planificó. O sea, si tú dices hacia dónde puede crecer Lima. O sea, ahora crece hacia los conos, pero ya, digamos, los conos existieron antes como invasiones en la década del 60, ¿no? Fueron autogestionados. Ahora son grandes ciudades, pero tampoco se planificó que el crecimiento iba a ir hacia ahí. Ahora, aparte, la vez pasada estuvimos conversando con un representante del Ministerio de Vivienda y nos explicaba que parte de lo que se quisiera hacer de acá en el futuro son ciudadelas que implican ya, digamos, no solamente proyectos de construcción tipo un edificio, dos edificios, no, es decir, estamos hablando integrales, donde haya absolutamente todo. Hacia eso deberíamos tender, ¿no? Ah, claro. Pero se le van cortando a Lima todos los accesos, pues. O sea, hacia el sur ya tiene zonas donde se van cortando, ¿no? Que hubiera sido, yo creo que hubiera sido el desarrollo más natural de un crecimiento ordenado, ¿no? Porque el norte tienes pues o de repente zonas industriales, tienes invasiones, está muy cortado, ¿no? Ahora, por el otro lado, parte del digamos, estamos viendo, hemos visto en varios lugares de Lima un aumento en el precio de las viviendas, en el precio digamos, de las oficinas. La vez pasada estaba leyendo también el tema industrial y comercial, en general, o sea, la tierra, la tierra está... Por ejemplo, no hay disponibilidad y ese es un problema gravísimo. Por ejemplo, terrenos industriales prácticamente no hay zonas de desarrollo industrial, ¿no? No hay. Y eso obviamente complica pues el hecho del crecimiento también de la ciudad. O sea, ¿no? acá se habla mucho de que fomentar la industrialización, de que hay que crearle valor agregado, de que no hay que ser mucho productor de materias primas, pero si una industria se viene a establecer acá en el Perú es complicadísimo conseguir un área industrial. ¿Y quién está llamado en todo caso a tratar de resolver de cierta forma este problema para darle acceso a las industrias a que tengan locales para hacer sus operaciones? Me imagino que tiene que ser esto coordinado entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria y las municipalidades también, que son a las finales los que generan las zonificaciones. Se ve muy poca coordinación entre las municipalidades, ¿no? Entre las municipalidades entre sí, me imagino que sí coordinan. Bueno, se ha dado algunas veces y lo hemos visto políticamente, ¿no? Sobre todo los que son las municipalidades que pertenecen más o menos al mismo partido, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no sé, yo he leído a veces pues que hay reuniones entre los alcaldes y el alcalde de Lima, pero no sé si se llegará a este nivel de coordinación, ¿no? Es decir, digamos algo... No creo que lo haya mucho, ¿no? Algo sistemático, me refiero, ¿no? Más lo hacen cuando hay algún tema político, ¿no? Ahí sí. ¿no? Ahora, el otro tema que impacta de repente los precios es el hecho de que a los inversionistas, en el caso de ustedes como son, digamos, constructores, los proyectos se están demorando mucho más de lo que se demoraban antes, me explicabas. Mucho. ¿Por qué? ¿Por qué antes un proyecto salía más rápido? Porque se están exigiendo mucho más requisitos de orden burocrático y, digamos, ciertas soluciones que se dieron, creo que fueron a principios de 2000, como las licencias temporales, las autoliquidaciones, fueron paradas a raíz de que hubieron pues algunos problemas de orden técnico, hubieron algunos accidentes, entonces optaron por lo más fácil, decir, cortamos estas facilidades que se habían dado, ¿no?